Hola, ¿qué tal todos? Bueno, en este video vamos a comenzar resolviendo algunos ejercicios en el que solamente vamos a utilizar las propiedades de los números reales que se vieron en el video, bueno, en la teoría, digamos, donde se demostró que raíz de 2 era irracional y además definimos un nuevo conjunto que lo llamamos el campo de los números reales, que era en los racionales, unión, los irracionales. Entonces, recuerden que nosotros habíamos trabajado ya con varios axiomas o propiedades de los números racionales, y estas propiedades las van a heredar, pues nuestro nuevo conjunto las va a heredar. Entonces prácticamente son las mismas, simplemente que ahora en lugar de poner el pertenece a los racionales, vamos a poner pues pertenece a los reales, justamente las mismas propiedades. Entonces, utilizando ahora estas nuevas propiedades con nuestro conjunto, que es un poco más grande, un poco es mucho más grande, pues vamos a resolver los siguientes ejercicios. Entonces comenzamos, ¿no? El primero nos dice, sea S el conjunto, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, siempre que veamos estas llaves regularmente denotan conjuntos, a menos que nos digan que pues es otra cosa, pero en general son conjuntos. O sucesiones, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos sea S el conjunto que contiene al 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, nos vamos dando cuenta que este conjunto es el conjunto de los números impares. Y nos hacen dos preguntas. ¿Es cerrado bajo la suma o es cerrado bajo el producto? Pues bueno, habría que demostrar en cualquiera de los dos casos si pasa o no pasa. En general, si no pasa, pues bastaría con encontrar un contraejemplo agarrándonos dos elementos tales que al sumarlos pues no queden en mi conjunto, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan la primera propiedad que nos hablaba de cerradura, ahora en los números reales nos dice que para todo A y B reales, los números reales, la suma también es real, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice la propiedad de cerradura y eso es justamente lo que nos está preguntando aquí. Si es cerrado bajo la suma, es decir, si cumple la propiedad de cerradura, bajo la suma, y si cumple la propiedad de cerradura bajo el producto. Entonces vamos a partir de ahí, pero bueno, en este caso, por lo menos para la primera, es fácil ver que pues, no lo va a cumplir, ¿verdad? Vamos a agarrar dos elementos, por ejemplo el 1 y el 3, los dos primeros que están en mi conjunto, y ¿qué pasa si yo los sumo? 1 más 3 es igual a 4, y eso evidentemente no está en mi conjunto de los números impares porque el 4 es par. Entonces ya tronó. Técnicamente ya no tendríamos que demostrar pues que lo cumple, porque ya encontramos dos elementos que no cumplen nuestra condición de cerradura, pero pues igual vamos a tratar de darle un poquito más de formalismo. Entonces vamos a demostrarlo de manera en general. Es decir, que no solamente para estos dos elementos, sino que para una infinidad, pues no se cumple. Entonces vamos a ponerlo de color amarillo. Vamos a hacer la primera demostración. Entonces tenemos, vamos a suponer, voy a agarrarme, sea A y B, 12 elementos en mi conjunto S, es decir, en mi conjunto de los números impares. Entonces, como se había visto en el video de que raíz de 2 era un número irracional, vimos cómo se podían escribir los números pares y los números impares. En este caso, como este conjunto es de impares y A y B están ahí, entonces A tiene que ser de la forma 2n más 1 y B también tiene que ser de esa forma porque ambos están en los números impares con n en los enteros. Entonces vamos a hacerlo de manera en general. Ahora nos preguntan, bueno, ya tengo mis dos elementos, ahora ¿qué pasa si yo los sumo? ¿Quedarán dentro de mi conjunto? Pues vamos a sumarlos. Entonces vamos a tener A más B va a ser igual a 2n más 1 más 2n más 1. Entonces esto es igual a este más este, es 4n, más este más este, que es 2. Entonces si nosotros lo factorizamos, esto va a quedar sacando factor común, que es el 2, esto va a quedar como 2 por 2n más 1, donde podemos notar que esto tiene la forma de estar en el conjunto S, ¿verdad? Pero lo estamos multiplicando por 2 y nosotros sabemos que los números pares los denotamos de esta manera, de la manera 2n. Entonces esto que está aquí pues ya es un número par, ¿verdad? Porque lo estamos multiplicando por 2. No importa que lo de adentro de este paréntesis sea impar, al multiplicarlo por 2 automáticamente se convierte en par. Entonces, este nuevo elemento que estamos obteniendo va a ser igual a 2m. Con m
de la forma 2n más 1. Eso lo puedo hacer justamente como lo que hice aquí arriba. Entonces esto que está aquí evidentemente ya no está en mi conjunto porque es par. Entonces ya demostramos de manera general que no es cerrado bajo la suma y que hay una infinidad de elementos que se salen al sumarlos. Bueno, esta es la primera parte. Entonces ahora para la segunda parte, bueno, vamos a ponerle otro color. Ahora nos pide demostrar que sí es cerrado bajo el producto. Bueno, pues podemos agarrarnos dos elementos como para darnos una idea si es necesario hacerlo de manera general, o tal vez puede que pase como la suma, que al multiplicar dos números de aquí adentro, pues se salga. Entonces vamos a agarrarnos los primeros dos, por ejemplo, el 1 y el 3. ¿Qué pasa si yo lo multiplico? 1 por 3 es 3. Y pues el 3 sí está en los impares. Entonces si se cumple por lo menos ahí. Ahora vamos a agarrarnos el 3 y el 5, que es 3 por 5, 15, donde pues el 15 también es impar. Entonces como que tiene pinta de que sí cumple que sea cerrado bajo el producto. Pero pues vamos a demostrarlo de manera general. Entonces, agarrándonos esa segunda parte, decimos, sean A y B dos elementos de mi conjunto S. Como están análogamente como lo hicimos con la suma, como están en mi conjunto S, entonces A es de la forma 2n más 1 y B también es de la forma 2n más 1. Entonces nos pide demostrar que es cerrado bajo el producto. Entonces vamos a multiplicarlos. A por B es lo mismo que tener 2n más 1 por 2n más 1. Entonces, desarrollando este producto binomial, vamos a tener que 2 por 2n es 4n cuadrada, más 2n por 1, pues es 2n, más 1 por 2n, que es 2n, más 1 por 1, que es 1. Entonces, acomodando, tenemos que 4n cuadrada más 4n más 1 va a ser igual al producto de A por B. Entonces, de igual manera que como sucedió con la demostración del lema para probar que raíz de 2 era irracional, esto que está aquí lo podemos asociar de una manera conveniente. Entonces vamos a tener 4n cuadrada más 4n igual a 2 por 2n cuadrada más 2n. Esto evidentemente es lo mismo, simplemente le sacamos un factor común, que es el 2. Entonces, ahora podemos poner esta igualdad, 2 por 2n cuadrada más 2n, donde este nuevo número, 2n cuadrada más 2n, lo voy a llamar m, que al final de cuentas, les recuerdo, si lo puedo hacer, porque para cada n en los enteros que yo le ponga aquí, me va a dar un nuevo número, y ese nuevo número yo lo estoy llamando m. Entonces, esto va a quedar de la forma, bueno, aquí falta un 1, 2m más este 1, más 1. Entonces, acabamos de notar que el producto, pues también es un impar, ¿verdad? Porque esto tiene la forma de los números que están en mi conjunto S. Entonces, podemos concluir que, por lo tanto, A por B sí está en mi conjunto S. Es decir, que el producto, bueno, es el conjunto S, mejor dicho, el conjunto S es cerrado bajo el producto. Cerrado bajo el producto. Entonces, ya vimos que este nuevo conjunto, el conjunto de los impares, es cerrado bajo el producto, pero no lo es bajo la suma. Pero bueno, ya tenemos el primer ejercicio, entonces vamos con el segundo. El segundo nos dice, prueba que la suma de un número racional con otro irracional es irracional. Entonces vamos a ver qué nos está diciendo, ¿no? Vamos a demostrar el 2, que está de color verde, bueno, creo que no se ve muy bien. Vamos a ponerle otro color. El ejercicio 2. Entonces nos dice, prueba que la suma de un número racional con uno irracional es irracional. Entonces lo que nos está diciendo es, agárrense dos elementos, sea A en los números racionales y B en los irracionales, que pues es lo mismo a decir que no está en los racionales. Entonces, si yo lo sumo, A más B, pues la suma tampoco va a estar en los racionales, es decir, va a estar en los irracionales. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Entonces, la demostración la voy a dar por
contradicción. Primero hay que recordar que los reales los podíamos ver como la unión entre los números racionales y los números irracionales. Entonces, vamos a suponer, esta demostración la vamos a hacer por reducción al absurdo. Entonces, vamos a suponer lo contrario, ¿verdad? Que la suma no está en los irracionales, es decir, esto lo voy a abreviar como es decir, A más B está en los racionales, ¿verdad? Es que es lo contrario a lo que estoy diciendo aquí. Entonces, estoy suponiendo lo contrario, que la suma sí está en los racionales. Entonces, vamos a decir que A más B es igual a algún C, digamos es el resultado, y pues C está en los racionales, ¿verdad? Por cómo lo estoy poniendo. Entonces, de esta igualdad vamos a comenzar. Además, también habría que suponer, bueno, no, mejor dicho, ya sabemos que A está en los racionales y que B no lo está, ¿verdad? Por nuestras primeras hipótesis que están aquí. Entonces, B no está. Entonces, vamos a sumar el inverso aditivo de A de ambos lados de la igualdad. Entonces, vamos a tener menos A más B es igual a C menos A. Simplemente sumé el inverso aditivo de A. Sabemos que sí lo tiene porque está en los racionales. Entonces sabemos que hay una propiedad o un axioma que nos habla de la existencia y unicidad del inverso aditivo de este número. Entonces, si nosotros asociamos de manera conveniente, vamos a ver que este y este pues se nos va a hacer cero, porque también hay otra propiedad que nos habla del inverso, justamente que si lo sumamos nos da el neutro. Entonces, esto de aquí se va a hacer cero y nos va a quedar simplemente B igual a C menos A. Pero aquí hay un problema. Esto ya es una contradicción y vamos a ver por qué. Bueno, habíamos supuesto que A más B estaba en los racionales, ¿verdad? Entonces C era irracional, que C es donde guardamos el resultado. Entonces esto de aquí es un racional. Y por otro lado, A también estaba en los racionales. Y pues, de hecho, justamente por eso pudimos sumar su inverso. Y bueno, aquí está, ¿no? Entonces, en general, C menos A, lo que sea que nos dé, también va a estar en los racionales. Pero, ¿qué estamos diciendo aquí? Que C menos A es igual a B. Entonces, B también tendría que estar en los racionales y eso es una contradicción. Porque nosotros habíamos supuesto que B no estaba en los racionales. Es decir, B era un irracional. Entonces, acabamos de llegar a una contradicción y por lo tanto podemos decir ahora sí con más seguros que la suma de un racional más un irracional sigue siendo irracional, que es lo que nos pedían en el segundo ejercicio, probar que la suma de un número racional con otro irracional era irracional. Entonces ya nos dimos cuenta que efectivamente sí pasa, y pues con esto se concluye prácticamente la demostración. Entonces vamos con el ejercicio número 3, que nos dice que probemos una propiedad, ¿no? Prueba que menos A lo puedo ver como menos 1 por A para todo A en los racionales. Bueno, aquí hay un pequeño error porque aquí debería ser en los reales, ¿verdad? Bueno, prueba que para que menos A lo puedo ver como menos 1 por A para toda A en los racionales. Entonces vamos a demostrar eso. Vamos a ponerlo de color como lila. Sí, espero que se vea. Creo que no se ve muy bien, entonces mejor vamos a ponerlo de otro color. Ponerlo de este color. Ok, este color se ve. Entonces vamos a hacer la prueba número 3. Entonces nos dice que hay que demostrar que menos A lo puedo ver como menos 1 por A para toda A en los reales. Entonces simplemente tengo que utilizar las propiedades de los números reales para pues poder demostrar eso. Entonces vamos a empezar, ¿no? Nosotros sabemos que esto también yo lo puedo ver. De hecho sería creo que más factible demostrar simplemente que A más menos 1 por A es igual a 0. Si yo demuestro esto, prácticamente estoy demostrando lo de arriba, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a verlo de esta manera. Yo tengo menos A igual a menos 1 por A. Si yo paso este menos A del otro lado,
va a quedar 0 de este lado, menos 1 por A, más A. Entonces esta afirmación es justamente la misma que tengo aquí, ¿verdad? Entonces si yo demuestro esto de aquí, pues tengo demostrado prácticamente lo de arriba. Pero no lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Entonces tengo que, voy a partir de aquí, A más menos 1 por A es igual a 0. También tenemos que había una propiedad que nos hablaba de un neutro multiplicativo que nos decía que para toda A en los reales existe un único elemento que llamamos el 1, que está también en los números reales, tal que si yo lo multiplico por mi número me lo va a dejar igual, ¿verdad? Y esta propiedad pues se cumple por lo que habíamos demostrado previamente. Entonces esta parte de aquí también podemos verla como 1 por A, porque sabemos que pues no me está modificando absolutamente nada por esta propiedad. Entonces, ahora ¿qué más podemos hacer? Pues podemos factorizar una A, ¿verdad? Porque recuerden que teníamos propiedades distributivas por la derecha y por la izquierda, y esto se parece mucho a una propiedad distributiva. Recuerden que decía que para toda A, B y C en los reales, yo podía agarrarme una propiedad distributiva por la derecha y esto iba a quedar como B por A más C por A. Entonces por esta propiedad yo puedo factorizar prácticamente esta A de esta igualdad. Entonces nos va a quedar como 1 más menos 1 por A igual a 0, ¿verdad? Por la propiedad distributiva. Entonces lo que nosotros sabemos también es que teníamos otra propiedad que nos hablaba de un inverso, que para todo elemento que yo me agarrara en los reales, va a existir también un único elemento, que lo íbamos a denotar como menos A, que también estaba en los reales, tal que si yo sumaba mi elemento original con este nuevo inverso, pues me daba el neutro, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto que está aquí, podemos notar que el inverso de 1 es el menos 1. Entonces esto de aquí es 0. Vamos a tener que 0 por A, 0 por A es igual a 0. Y esta es justamente la propiedad que ya habíamos demostrado para los números racionales, que evidentemente se va a cumplir para los números reales, puesto que las propiedades, habíamos dicho, de los números racionales se las heredan los números reales. Entonces esta propiedad de que nos decía 0 por A, lo voy a escribir mejor, 0 por A es igual a 0, ya la habíamos demostrado en el primer video de ejercicios. Entonces por lo tanto esta igualdad es verdadera, entonces la primerita también es verdadera. Entonces ya demostramos que menos A lo podemos ver como menos 1 por A. Entonces el tercer ejercicio prácticamente también ya está resuelto. Entonces vamos por el último, que nos decía que prueba que si A cuadrada es igual a B cuadrada, si y solo si A es igual a B o A es igual a menos B. Ahora, como hay una flechita que tiene como dos direcciones, a esta se lee como si y solo si, es decir, que habría que demostrar que se cumple tanto como de este lado como para este lado. Entonces vamos a comenzar esta demostración del 4, pero yo creo que voy a cambiar también de color porque casi no se ve. Entonces vamos a poner color naranja, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí está el 4. Vamos a demostrar la 4. Entonces dice, prueba que si A cuadrada es igual a B cuadrada, si y solo si A es igual a B o A es igual a menos B. En general esto es más sencillo de demostrar, ¿no? Entonces vamos a hacer primero la demostración para allá. Es decir, vamos a supongamos que A cuadrada es igual a B cuadrada, entonces A es igual a B o A es igual a menos B. Entonces es lo que vamos a demostrar para allá. Lo vamos a separar en dos casos. Primero vamos a hacer la demostración para allá. Entonces vamos a suponer, comenzamos suponiendo que A cuadrada es igual a B cuadrada. Entonces en esta igualdad yo puedo sumar el inverso aditivo de B cuadrada, puesto que A y B son dos números reales. Por supuesto hay que especificarlo, A y B son dos números reales. Entonces esta igualdad que está aquí, yo puedo sumar
el inverso aditivo de b, y pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces va a quedar a cuadrada más menos b cuadrada será igual a b cuadrada más menos b cuadrada. Entonces, por las propiedades del inverso, el inverso aditivo, nosotros sabemos que esto de aquí va a ser 0, ¿verdad? Porque el neutro nos dice que, perdón, el inverso nos dice que para todo elemento que yo elija en mi conjunto de los números reales siempre va a existir uno que va a ser de signo contrario, tal que si yo lo sumo me va a dar el neutro, o sea, me va a dar 0. Entonces, esto de aquí va a ser 0. Y esto de acá lo puedo ver como a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, esto que está aquí, nosotros también lo conocemos como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Esto lo podemos expresar como a menos b por a más b, y esto va a ser igual a 0. Para los que no vean, no tengan muy claro por qué se puede ver así, pues simplemente basta con hacer la multiplicación, ¿verdad? Tenemos a menos b y a más b. Entonces vamos a multiplicar, como lo hacemos normalmente. A por a cuadrada, menos a por b, ab. Ahora el b. B por a, más por más, a por b, ab. Y más por menos b por b, b cuadrada. Entonces, menos a más b, pues se me van, ¿verdad? Se hacen 0 y simplemente me queda a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, esto que está aquí sí es igual que lo que tenemos aquí. Es lo que llamamos diferencia de cuadrados. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente resuelto, porque ¿en qué caso simplemente tenemos que dos números son iguales a 0? Bueno, siempre y cuando este sea 0 o este sea 0. Es decir, que vamos a tener que el producto de dos números va a ser 0 siempre y cuando AB sea 0 o A más B sea 0. De donde sumando el inverso de menos B, que es B, vamos a tener A igual a B. Y de este lado vamos a tener A igual a menos B, que es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces ya tenemos la ida, ¿verdad?, de la demostración. Ahora vamos con el regreso. Ahora vamos a suponer que si A es igual a B o A es igual a menos B, entonces A cuadrada es igual a B cuadrada. Entonces esto es mucho más sencillo de ver, porque nosotros simplemente podemos partir de esta igualdad, que A es igual a B. Si yo elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad, pues efectivamente me va a dar que esto es A cuadrada más B cuadrada. Entonces prácticamente con esta parte ya demostramos esta parte. Ahora faltaría checar la otra, que es menos B. Pero pues evidentemente esto se cumple, porque pues de igual manera, si yo elevo al cuadrado, pues esto me va a quedar como A cuadrada, esto me va a quedar como menos B al cuadrado, y pues un número negativo elevado al cuadrado, de hecho cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces esto nos va a quedar como A cuadrada igual a B cuadrada, que es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces ya probamos tanto la ida como el regreso. Y pues bueno, con esto quedan cubiertos los 4 ejercicios. Espero que no haya problema. Y pues nos vemos en el siguiente video.